Estimado hermano o hermana, preste por favor mucha atención a este video porque puede que usted esté atravesando actualmente por diversas batallas espirituales en su mente y quizás usted no lo ha notado. Y sabes que es muy importante que usted pueda identificar esas batallas espirituales para saber cómo pelear y obtener la victoria. Permítame hacerle estas preguntas. ¿Tiene usted de vez en cuando pensamientos de derrota, desánimo y de muerte? ¿Se siente usted a veces inquieto y con pensamientos de temor y pánico? ¿Está siendo usted atormentado por pensamientos de acusación en su mente que ponen en duda su salvación, si es salvo o no? Pues te quiero decir que estas son solamente algunas de las tantas maneras como el diablo ataca nuestra mente, una batalla que lamentablemente muchos cristianos desconocen, pues no logran discernir que se trata de un ataque satánico. Y te quiero advertir que si usted no aprende a pelear y a vencer esas batallas, las consecuencias pudieran ser terribles. Pero en este video te quiero enseñar por la palabra de Dios cómo sucede la guerra espiritual y sobre todo cómo tener victoria. Así que te animo a que te quedes hasta el final del video para que puedas recibir toda la enseñanza, y te animo también a que si aún no te has suscrito a este canal, que lo hagas ahora mismo activando también la campana de notificaciones para recibir más contenido como este. Muy bien, en primer lugar tenemos que dejar claro que sí existe una guerra espiritual constante y permanente mientras estemos aquí en la tierra, y en especial un ataque espiritual a la mente. Y aclaro esto primero que todo porque tristemente hay ciertos maestros que argumentan que no existe en la actualidad una tal guerra espiritual porque ya Cristo venció en la cruz. Pero cuando leemos la Biblia vemos que aunque es verdad eso de que ya Jesús venció en la cruz, aún así la Biblia enseña que mientras estemos aquí en la tierra estaremos bajo una constante amenaza del enemigo, quien lanza dardos de fuego para apartarnos de la fe y hacernos caer. Aunque claro, también es evidente que la victoria la obtenemos solamente a través de Cristo Jesús y las armas que Él le ha provisto a la iglesia. Hay de hecho en la Biblia algunos versículos claves que comprueban esta verdad de la guerra espiritual, como por ejemplo 2 Corintios 2:11, que advierte para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. También la Biblia enseña en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero si aún usted no está bien convencido de la realidad de la batalla espiritual, sabes que el mismo apóstol Pedro, aquel quien ya en una ocasión había atravesado por el ataque satánico cuando Jesús le advirtió que el diablo lo había pedido para zarandearlo, ese mismo Pedro advirtió a los hermanos en su primera carta diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que esto de la guerra espiritual, mi estimado hermano, no es un cuento de hadas, es una realidad. Ahora bien, también hay que conocer que hay diversidad de ataques satánicos. En primer lugar, están los ataques a la iglesia en general como cuerpo de Cristo. Jesús dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. También hay ataques a nivel personal, pero relacionados con evitar que usted reciba las bendiciones de Dios, como Daniel, por ejemplo, que estuvo orando 21 días, pero el príncipe de Persia, un principado satánico, se opuso a que la bendición descendiera. Hay ataques del diablo contra nuestras vidas, ataques para que la bendición no llegue, ataques para obstruir la obra de Dios. Pero hay un tercer tipo de ataque satánico, y es aquel que sucede a nivel personal e íntimo en la mente, lo cual puede ser muy destructivo, porque si el diablo controla la mente, puede también afectar todo lo demás. De hecho, si usted miró el video que lanzamos la semana pasada, recordará que hablamos ahí acerca de los numerosos y tristes
tristes casos recientes de personas cristianas que han tomado la irreversible decisión de, vamos a decirle, terminar con su integridad física. Y cuando nos preguntamos qué aconteció ahí, la respuesta tiene que ver con un ataque que hubo del enemigo y que la persona no supo descifrar o combatir. Y es por esto que es tan importante que usted aprenda a descifrar los ataques del diablo y saber pelear espiritualmente. Ahora bien, atención a esto, por favor. Quiero a continuación nombrarte al menos 3 tipos de ataques que el enemigo lanza a nuestras mentes, y lo quiero mencionar para que usted sepa cómo discernir el ataque del diablo y entonces saber cómo pelear espiritualmente. En primer lugar, Satanás ataca la mente con pensamientos de acusación. La Biblia lo describe a él en Apocalipsis 12 como el acusador de los hermanos, y esto se debe a que una de las estrategias sucias de Satanás es atacar nuestra mente con pensamientos de acusación, recordándonos quizás la vida vieja y sobre todo atacándonos a nuestra identidad para así hacernos dudar de nuestra salvación. Le pregunto, ¿ha sentido usted en ocasiones fuertes dudas con respecto a su salvación? Pues en la mayoría de casos se puede tratar de un ataque del diablo para que usted dude de lo que Dios le ha dado. De hecho, cabe decir que a Jesús mismo Satanás lo atacó con dudas sobre su identidad como hijo de Dios, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que si Lucifer se atrevió a poner en duda la identidad de Cristo mismo después de haber sido incluso el Señor bautizado por Juan el Bautista y haber escuchado la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, entonces ¿cómo no vamos nosotros también a ser atacados en esa área de nuestra identidad? He aquí la primera estrategia del diablo a la mente: acusarnos, poner en duda nuestra identidad. Y por eso es importante que te quedes hasta el final, porque quiero darte al final una estrategia, un arma poderosa para combatir esos pensamientos de acusación. En segundo lugar, también Satanás ataca nuestra mente con la tentación, pensamientos para tentarnos. Sabes que la palabra enseña que cuando somos tentados de nuestra concupiscencia, ya que tenemos una naturaleza caída que nos inclina hacia el pecado. Sin embargo, la palabra también enseña que Satanás es el tentador, así lo llama la Biblia, por lo cual cuando somos tentados, no solamente esto es producto de nuestra naturaleza caída, sino que el mismo diablo y los demonios nos tientan para hacernos caer, y es ahí donde la mente es un campo de batalla terrible, porque cuando la tentación llega a la mente y la persona maquina ese pecado y lo disfruta en su mente, ya después lo que viene es la consumación del pecado, y el cuerpo va y realiza aquello que ya el enemigo había sembrado en la mente. Y es por esto que es importante descifrar, identificar estos pensamientos primero a través de la palabra de Dios, la cual enseña qué va acorde a la voluntad de Dios y qué no. Pero también, si usted es cristiano, usted tiene la persona del Espíritu Santo que le da convicción en usted de qué le agrada a Dios y qué no. Así que hay que cuidar los pensamientos, porque a través de ellos el enemigo ataca para hacernos pecar contra Dios con pensamientos que traen tentación a nuestras vidas. Y la tercera de tantas maneras como el diablo ataca nuestros pensamientos es a través de la sugestión, o sea, pensamientos e ideas incorrectas que el diablo deposita en nuestra mente. Puede ser, por ejemplo, pensamientos de envidia hacia alguien, celo, avaricia, entre otros muchos, incluso pensamientos destructivos. Ahí tenemos el triste caso de Judas Iscariote, el cual la palabra enseña que cuando él fue a actuar y entregar al Señor Jesucristo, la palabra enseña que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, ya lo había seducido en su mente. También tenemos el caso de Ananías en Hechos, al cual Pedro le reprochó diciendo: ¿por qué
llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Estimado hermano, en ambos casos vemos la evidencia de que fue Satanás quien sembró esos pensamientos incorrectos en el corazón de estos hombres, y ellos le dieron cabida hasta consumar el pecado. Esto me recuerda una frase que mi mamá me decía desde que yo era niño, y es: no podemos evitar que los pajarillos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre ella. Así también hay pensamientos satánicos que no solo son incorrectos, sino que llegan a ser tan intensos que oprimen y perturban a la persona. Y me refiero a la gente, por ejemplo, que está en un continuo pánico, temor, tristeza y pensamientos negativos. Todo esto se trata de ataques del diablo a la mente generalmente. Y quiero decirte, mi estimado hermano, que la manera como podemos identificar estos pensamientos satánicos es a través del filtro que la palabra de Dios nos ofrece en Filipenses 4:8, cuando dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora bien, ojo a esto, porque hemos llegado al momento más importante de este video. ¿Cómo podemos vencer estos pensamientos y ganar la batalla espiritual en nuestra mente? La respuesta no se encuentra en los libros de filosofía o psicología, sino en la palabra poderosa de Dios, la cual nos ofrece en Efesios 6 una serie de armas espirituales. Y quiero leerte el pasaje para después explicarte qué significa. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y ceñidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano querido, en este profundo y poderoso pasaje hay 6 armas de guerra y aún una séptima estrategia que creo que es lo que une todo el armamento espiritual. En primer lugar, se nos manda a ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. Y esto habla acerca de vivir en la transparencia e integridad que hemos aprendido de Cristo, el cual es la verdad encarnada. La palabra dice acerca de Cristo que nunca hubo engaño en su boca, y así también la palabra nos manda a vivir nosotros en total integridad delante de Dios y delante de los hombres. Cuando alguien vive una vida de hipocresía, doble cara o turbia delante de Dios, esta persona tiene una puerta abierta a los demonios, y por esto aparece en primer lugar esta medida de prevención en las armas de guerra para que el diablo no gane ventaja en nosotros. Es importante, estimado hermano, que analicemos nuestra vida y que caminemos en la verdad que es Cristo, y cuando esto sucede, usted podrá decir como Jesús: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En segundo lugar, se nos manda a vestirnos con la coraza de justicia, y esto habla acerca de vivir y caminar en la santidad y pureza de aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Y déjenme decirle que esto va acorde al primer punto o arma de guerra, y es que una vida de pecado abre una puerta a los demonios para que estos tengan legalidad sobre nuestras vidas. Pero una vida de santidad y pureza ante Dios protege nuestro corazón para que no sea herido por el enemigo, pues la santidad crea muros
de protección. El enemigo sabe si usted camina en santidad o no. Por eso, al pelear la batalla espiritual, el gran consejo en este segundo punto es que vivamos en justicia delante de Dios. En tercer lugar, la palabra manda también a calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto habla sencillamente acerca de la predicación y la proclamación del Evangelio. Esto es un mandato, la gran convención para todo cristiano. Y es curioso que la palabra enseña que cuando predicamos, estamos anunciando a los principados y potestades satánicos en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios, lo cual hiere el poder del enemigo. Pero también parece que el evangelismo es a la vez un arma que protege nuestros pies, ya que un cristiano que no evangeliza está caminando descalzo en su trayectoria y puede ser herido en su caminar. En cuarto lugar, la palabra manda también a tomar el escudo de la fe, y esto habla acerca de defendernos de los ataques y pensamientos diabólicos a través de la fe. La Biblia dice que esta es la fe que ha vencido al mundo. Por ejemplo, cuando vengan pensamientos como que ya Dios no está contigo, que no te ama, recuerda lo que la palabra dice y cree y confiesa a través de la fe lo que Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vengan pensamientos satánicos a tu corazón, levanta tu fe como un escudo que contrarreste el ataque del diablo y di como Job: yo sé que mi Redentor vive. La fe es la única medicina que te mantendrá firme y de pie en el día de la duda, en el día de la batalla. En quinto lugar, la palabra nos manda a tomar el yelmo de la salvación, y esto nos habla acerca de mantener en nuestra mente la seguridad de nuestra salvación como un yelmo, que somos salvos a través de la fe. Y la razón por la cual Dios puso esto en la palabra es porque, como ya dije al principio, una de las tácticas sucias del diablo es poner dudas sobre nuestra identidad en Cristo, si somos salvos o no. Y por esto Dios nos manda a cuidar nuestros pensamientos con la seguridad que tenemos de la salvación que Cristo nos ha dado a través de la gracia al creer en su nombre. Ahora bien, llegando ya al final, en sexto lugar, he aquí un arma ahora de ataque espiritual, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se enseña acerca de la importancia de proclamar en voz alta la palabra, la Biblia, como un arma de guerra espiritual. Ahí tenemos el mismo ejemplo de Jesús cuando fue tentado. Él atacó al enemigo con la proclamación de la palabra de Dios. También la palabra dice en Apocalipsis: y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio. Por lo cual, cuando venga el ataque del diablo a tu mente, proclama en alto la palabra de Dios, mencionando versículos que contrarresten los dardos del enemigo. Atrévase a pronunciar con sus labios la palabra y a reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Reprende los pensamientos y proclame la palabra de Dios, y eso será una espada que hiere al enemigo. Y en séptimo y último lugar, también aparece aquí en este pasaje como un sello de la armadura algo fundamental para la victoria, y es la oración constante, cuando dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración nos capacita con la unción necesaria para poder vencer, mientras que también activa el ejército de Dios a nuestro favor para que tengamos una gran victoria. Así que, mi estimado hermano, resumiendo ya la enseñanza, tenemos que recordar que sí hay una batalla espiritual y que nuestra mente puede ser uno de los campos donde el enemigo más ataque, pero tenemos que aprender a discernir cuáles pensamientos vienen del enemigo y reprenderlos en el nombre de Jesucristo, pronunciando también en alto la palabra poderosa de Dios. Permíteme, por favor, orar por usted. Si está siendo atacado, levanta la mano en tu lugar y el Señor te va a traer la victoria en el nombre de Jesús. Padre, yo oro para que traigas victoria, liberación, sanidad
a cualquier hermano o hermana que esté mirando este video y que esté siendo atacado en su mente por pensamientos de derrota, desánimo, distintos pensamientos, ataques del diablo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ahora mismo tu poder traiga liberación a ese lugar, a esa casa. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos el poder de los demonios y oramos que haya liberación en las vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Levante la mano ahí en su lugar y diga fuerte: en el nombre de Jesús, yo soy libre en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Si te bendijo el video, déjanos un fuerte like y coméntame abajo algo de tu testimonio, por qué tipo de batallas en la mente has estado atravesando. Déjame saber en los comentarios, estaré leyéndoles con mi equipo. Así que Dios te bendiga mucho y te recomiendo un video para que veas a continuación, muy importante sobre todo este tema. Así que te lo dejo por aquí en la pantalla o también en los comentarios. Dios te bendiga.